Joyas fabulosas. Tesoros de plata y oro. Símbolos brillantes del poder y la riqueza. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha codiciado siempre estos regalos de la tierra. Para conseguirlos, se han construido enormes redes comerciales y se han conquistado lejanas y exóticas tierras. Todas las culturas tienen sus tesoros. Sin embargo, los más valiosos de todos son aquellos que superaron la prueba del tiempo. Tesoros antiguos. Símbolos de codicia y de conquista. Llenos de misterio y poder. Durante esta hora, revelaremos los mundos ocultos de los tesoros antiguos. Secretos de la antigüedad. Tesoros ocultos. El oro de Tut. De todos los tesoros del mundo, los más atractivos son los que más cuesta encontrar. Los tesoros ocultos han motivado algunas de las búsquedas más emocionantes de la historia. Por un buen motivo. En las ruinas de las civilizaciones, los arqueólogos han encontrado extraordinarias reliquias de plata y de oro enterradas durante milenios. Ya que los reyes del antiguo mundo a menudo se llevaban el oro consigo a la tumba. Algunos de esos reyes eran famosos. Pero el tesoro más memorable jamás descubierto estaba en la tumba de un oscuro rey de poca importancia, a quien la fama solo le llegaría 3000 años después de su muerte. El rey Tut. En el Egipto actual, el pasado lejano no parece tan distante. El Nilo sigue dominando la vida de los pueblos apiñados a lo largo de sus orillas. Se dice que en la antigüedad la munificencia del río le proporcionaba un cómodo nivel de vida incluso a la clase obrera. Su vida de comodidad y dicha llevó a los antiguos egipcios a buscar la inmortalidad con una intensidad sin par en toda la historia. Alrededor del año 2630 a.C., dicha obsesión produjo las tumbas más famosas del mundo. Las pirámides fueron construidas para proteger a las momias de los faraones de Egipto, para asegurarse de que encontrarían la vida eterna. En su interior, como medida de precaución, los arquitectos crearon laberintos para ocultar los tesoros del faraón. No dieron resultado. Los ladrones amenazaban las tumbas de los faraones casi tan pronto como quedaban selladas. Los castigos eran severos en el antiguo Egipto, pero muchos estaban dispuestos a arriesgar la vida por poseer los dorados tesoros de los faraones. Las pirámides eran un blanco fácil. Los faraones posteriores fueron más astutos. Escondieron sus tumbas en las montañas, en una zona que luego fue conocida como el Valle de los Reyes. En el antiguo Egipto, este gran valle estaba situado cerca de Tebas, la capital.
Lo suficientemente cerca para que los sacerdotes cuidasen las tumbas, pero también muy alejado. Durante milenios fue una guarida de bandidos. Luego, en el siglo XIX, un nuevo tipo de bandidos llegó a Egipto: los buscadores de tesoros. Los europeos quedaron cautivados por esta exótica tierra desde la primera vez que la vieron. Sus misteriosas ruinas atrajeron a un sinfín de turistas y arqueólogos aficionados dispuestos a llevarse a casa antiguos recuerdos. Recorrieron detenidamente templos y tumbas en busca de cualquier cosa que los ladrones hubiesen dejado atrás. En el Valle de los Reyes descubrieron 33 tumbas reales, pero todas habían sido saqueadas mucho antes. A principios del siglo XX, la mayoría creía que el valle había revelado todos sus secretos. Solo un hombre estaba decidido a seguir buscando. Se llamaba Howard Carter. En 1922, dicho arqueólogo británico había estado buscando una tumba concreta durante 6 largos años. La de un faraón tan poco conocido que su lugar final de descanso pudo haberse quedado sin ser descubierto. El dinero de Carter casi se había terminado. Su rico patrocinador había acordado financiar solamente una última temporada de excavaciones. El 4 de noviembre su persistencia dio fruto finalmente. Sus obreros descubrieron unos escalones que iban hacia un pasadizo. Cuando los despejaron, Carter casi no podía ocultar su emoción. Con manos temblorosas abrí una pequeña brecha en la esquina superior izquierda. Al acostumbrarse mis ojos a la luz, detalles de la cámara interior emergieron lentamente entre la neblina. Extraños animales, estatuas y oro. El brillo del oro estaba en todas partes. Los antiguos ladrones habían revuelto el contenido de la tumba, pero habían dejado atrás muchos tesoros. Carter encontró varias toneladas de oro enterradas con el faraón Tutankamón. Era el mayor tesoro arqueológico de la historia. En el interior de la cámara funeraria encontró el mayor premio. Dentro de un enorme sarcófago desveló una serie de 3 sarcófagos. El primero era de madera dorada, con la forma del faraón muerto. Sus manos sostenían los emblemas de los gobernantes egipcios, un mayal y un cetro. El tercer sarcófago era más valioso incluso. Hecho totalmente de oro macizo, su belleza había resistido el paso de los siglos sin perder casi un ápice de brillo. Su rasgo más sobresaliente era una mascarilla de oro macizo. Su cara tenía un impactante parecido a la del rey muerto. Por desgracia, la momia del interior había sufrido un destino más triste. En el envuelto cuerpo de Tut, Carter encontró más de 140 joyas de oro. Pero la momia había sido empapada en exceso con aceites para conservarla y se desintegró al tocarla a Carter. Poco se sabe de Tutankamón, que falleció a los 18 años de edad. La evidencia de un golpe en la cabeza ha dado pie a que se especulara sobre la posibilidad de que Tut hubiera sido asesinado.
Sospechosamente, el faraón que lo sucedió borró todas las inscripciones del nombre del joven gobernante, eliminándolo de las listas de reyes. Pero el rey Tut había dicho la última palabra. Irónicamente, fue su anonimato lo que ayudó a proteger su tumba durante el tiempo. Ahora es el faraón más famoso de Egipto, célebre sobre todo por los dorados tesoros que llevó consigo a la tumba. La tumba iraquí. Los descubrimientos tan espectaculares como el de la tumba del rey Tut son raros. Sin embargo, en el siglo XX hubo otro, aunque el segundo no es tan conocido. Y es porque se encontró en Irak en 1989, justo antes de la Guerra del Golfo. Pocos occidentales han vislumbrado los tesoros que se ven en este vídeo iraquí. Nos lleva al interior de una cámara funeraria de 2.700 años de antigüedad, descubierta en la antigua ciudad de Nimrud. Sus dorados tesoros han sido comparados a los del rey Tut. Pueden ser más importantes incluso, ya que revelan toda una nueva dimensión de un notorio e histórico pueblo, los asirios. En la Biblia, los asirios se describen como bañados en sangre. Eran conocidos como fieros guerreros que tomaron Israel por asalto más de 700 años antes de Cristo y conquistaron a 10 de las 12 tribus de Israel. Cuando los arqueólogos desenterraron las enormes murallas de las ciudades asirias, cobró fuerza la impresión de que era un pueblo salvaje. El arte asirio parecía tener un único propósito: celebrar la guerra y las conquistas sangrientas. Las creaciones más famosas de los asirios, enormes monolitos con cabeza de hombre y cuerpo de animal, hacían que parecieran más monstruos si cabe. Pero el descubrimiento de la tumba de la princesa Yabaya nos muestra otro aspecto de esta antigua civilización. El pueblo que hizo estos objetos de oro sabía percibir la belleza y tenía una gran habilidad para trabajar el oro. En la tumba de Yabaya se encontró un tesoro de objetos de oro de 15 kilos de peso. La princesa también dejó una maldición. Si alguien pone sus manos sobre mi tumba, que el fantasma del insomnio se apodere de él, para siempre, jamás. Parece que la tumba de Yabaya ha sufrido una maldición, pero no la que ella deseaba. Irak ha estado cerrado a la mayoría de los arqueólogos internacionales durante una década. Algunos dicen que es posible que los tesoros de Yabaya fueran bombardeados durante la Guerra del Golfo, pero su suerte final sigue sin saberse. El comercio del oro. Pocos tesoros han sido tan codiciados como el oro. Antes de los descubrimientos de los conquistadores en las Américas, para la mayoría del mundo, el oro era un metal muy poco común. Sin embargo, algunas civilizaciones estaban tan decididas a poseerlo que se arriesgaron a los terrores de tierras desconocidas y mares traicioneros. Durante los años anteriores al año 1500, el comercio del oro estaba centrado en África.
La próspera costa oriental del continente estaba salpicada de puertos a lo largo de unos 2.900 kilómetros, desde la Somalia actual a Mozambique. Los barcos viajaban de África a Arabia, luego a la India y a la China. Las ciudades costeras de África eran dinámicas y cosmopolitas, con una mezcla de las culturas africana y árabe que se hizo conocida como Swahili. Este fue el escenario de las legendarias aventuras de Sinbad y las 1001 noches. En la actualidad, ciudades como la de Lamu, en Kenia, siguen siendo exóticas encrucijadas. Los swahilis practican el islamismo como lo han hecho desde el siglo X. Durante el medievo, los comerciantes africanos y árabes rendían culto juntos, reforzando la confianza mutua en sus acuerdos comerciales. Sus mezquitas eran tan grandiosas como las catedrales europeas. En la actualidad, las mezquitas medievales están en ruinas, como esta de Jedi en la costa de Kenia. Y poco queda de las fabulosas ciudades perdidas, antaño descritas como las más hermosas del mundo. Pero hoy en día se pueden encontrar pistas sobre este secreto del pasado en las costumbres de los pueblos. Las puertas de los swahilis todavía lucen elaboradas tallas de madera, una práctica que los mercaderes trajeron de la India. Imprimen intrincados diseños en las paredes de escayola de sus casas, un arte probablemente traído de Persia. Estas exóticas costumbres, que ahora son parte de la vida swahili, son casi lo único que queda de su historia perdida. De una época en la que los opulentos mercaderes africanos vivían con gran estilo entre alfombras persas y porcelana china. Su abundancia estaba forjada sobre los beneficios de una sustancia preciosa extraída de las minas a cientos de kilómetros de distancia: el oro. Sobre el oro se construyeron las fortunas de los mercaderes del litoral. E incluso algo más. Ayudaron a que surgieran prósperas ciudades en el interior de África. En el siglo XIV, la ciudad de Gran Zimbabue gobernaba una zona que abarcaba cientos de kilómetros cuadrados. La población de la ciudad, con sus 18.000 habitantes, era la misma que la del Londres medieval. Los mercaderes swahilis la visitaban frecuentemente. A cambio de oro y marfil, el rey del Gran Zimbabue buscaba artículos más útiles como abalorios y telas de la India. Para él, el valor del oro estaba en el comercio, ya que la riqueza de su reino había estado siempre basada en algo mucho más práctico. Los rebaños de ganado y la agricultura mantenían una próspera red de asentamientos a todo lo largo de la meseta de Zimbabue. Pero durante la época seca, cuando había poco trabajo, los aldeanos se ocupaban en otra tarea: la extracción de oro. Excavar en estas estrechas galerías de las minas era terriblemente peligroso. Había que sobornar a los obreros para que se metieran bajo tierra. La mayoría de la gente prefería buscar oro al estilo antiguo, en los lechos de los ríos. El rey de Gran Zimbabue pagaba a sus mineros con ganado, reservando el oro para sí mismo. Parecía impresionar a sus visitantes de la costa, ya que los mercaderes swahilis conocían el valor del oro. Estaban dispuestos a realizar viajes de cientos de kilómetros de ida y vuelta a Gran Zimbabue,
ya que ninguna otra cosa conseguía un precio tan alto a lo largo de las rutas de comercio orientales de las que dependían sus propias riquezas. Las ciudades del litoral prosperaban como eje de aquel exótico comercio. Las alfombras persas se trocaban por marfil africano. La porcelana se intercambiaba por oro. Mercaderes de la India, Arabia e incluso de la China venían a tratar con los cambistas suahilis, los intermediarios que controlaban el acceso a los tesoros de África. Los suahilis también construían los barcos llamados dhows y navegaban en ellos a lo largo de los traicioneros canales costeros. En años posteriores, los árabes se llevaron el mérito de haber construido aquella extraordinaria red comercial, pero en realidad eran los africanos los que mantenían un firme control sobre el comercio de la región. Cuando los portugueses circundaron la punta meridional de África alrededor del año 1500 y llegaron a las hermosas ciudades costeras, se quedaron asombrados. Unas décadas después ya habían destruido muchas de ellas y se habían hecho con el control de la mayor parte del comercio. Tras la llegada de los europeos se perdió una buena parte de la historia del África costera. Pero eso no fue nada comparado a lo que ocurrió en el interior. Las ruinas del Gran Zimbabue se convirtieron en un misterio. Los europeos se negaban a creer que los africanos hubiesen sido capaces de construir una gran civilización. Fue en el siglo XX cuando las ruinas fueron reconocidas como lo que eran, el centro de un poderoso reino africano, construido sobre la riqueza del oro que viajó alrededor del mundo. El Koh-i-Noor. Hoy en día, en Londres, una venerable fortaleza guarda algunos de los tesoros más valiosos del Reino Unido. La Torre de Londres. Antaño una prisión real, tiene ahora como residentes más famosos a las joyas de la familia real británica. Es chocante ver tal abundancia de joyas en un mismo lugar. Esta corona llena de diamantes. Algunos de los diamantes son tan grandes como un huevo de paloma y hay oro por todas partes. Quería tocarlas. Ninguna joya real centellea con más brillo que el diamante llamado el Koh-i-Noor, que destella en lo alto de la corona de la reina madre. Sin embargo, pocos turistas conocen su oscura historia, su rastro de codicia y traición mejor resumido en la frase: para el vencedor son los despojos. Para Inglaterra fue un premio muy codiciado, traído de una tierra que llamaban la joya de la corona. India. En el siglo XIX, un enorme país de estados más pequeños gobernados por los fabulosamente ricos maharajas. Durante siglos la India fue la única fuente de diamantes del mundo. Las riquezas de sus príncipes se habían pesado siempre en gemas. Pero de todas las brillantes joyas de la India, una era la más codiciada y maldecida. Pertenecía a un muchachito que, al igual que muchos otros antes que él, iba a conocer muy pronto el lado oscuro de la gema. El Koh-i-Noor. Según el mito, el dios Sol forjó este primer diamante de un simple terrón y se lo entregó como regalo a su amigo Krishna,
el dios hindú de la guerra y la filosofía. Krishna era notoriamente perverso. Decidió utilizar la piedra para poner a prueba la codicia del hombre, legándosela a los maharajas de la India. ¿Cómo se comportarían, pensó Krishna, como poseedores de tal riqueza y belleza? ¿Se comportarían como bestias o emplearían el diamante para alcanzar la sabiduría? Observaré qué hace la humanidad con mi regalo. El Koh-i-Noor era realmente un brillante regalo. Con 186 quilates era el mayor diamante del mundo. Demasiado tentador para durar mucho tiempo en manos de los maharajas de la India. En 1526 los musulmanes de Asia Central invadieron la India, dirigidos por Babur, un nómada descendiente de Gengis Khan. Durante los 200 años siguientes, la célebre dinastía mogol que fundó dominaría a los príncipes del norte de la India. El Koh-i-Noor ocupó su lugar en el erario mogol, que rebosaba esmeraldas, diamantes y rubíes. Un viajero dijo que los emperadores mogoles eran los más grandes maestros de piedras preciosas que existían en la tierra. Se dice que el más codicioso de todos fue Shah Jahan, que llegó al poder en 1627. Sus hombres obligaban a los mercaderes a regalarle al emperador cualquier piedra grande que encontraran. Muchas fueron destinadas a su extraordinario trono llamado el Trono del Pavo Real. Había incrustadas en él miles de gemas, incluido el Koh-i-Noor durante un tiempo quizás. El fabuloso trono de Shah Jahan fue víctima de la guerra, pero otro de sus tesoros sobrevivió durante siglos. El Taj Mahal, frecuentemente llamado la joya suprema de la India. Shah Jahan ordenó que lo construyesen como monumento en memoria de su esposa, cuando ésta falleció alumbrando a su 14º hijo. 20.000 hombres tardaron 22 años en construirlo. Un gesto tan extravagante que llevó a la bancarrota incluso al tesoro mogol. Tras Shah Jahan, la fortuna de la dinastía fue en declive. Como podría haber dicho el malicioso Krishna, el momento era propicio para que el Koh-i-Noor, el rey de las piedras y la piedra de los reyes, sedujera a su próxima víctima. En 1739 la India volvió a ser invadida por el norte, esta vez por los persas. La defensa mogol se vino abajo rápidamente. Solo en Delhi fueron masacradas 30.000 personas. El líder de los persas, Nadir Shah, se quedó solo el tiempo suficiente para recoger el erario mogol. Pero su gema más valiosa había desaparecido. El emperador vencido, Muhammad Shah, lo había escondido en los pliegues de su turbante. Según se dice, una concubina le reveló al invasor persa dónde estaba escondida la gema. En un gesto de picardía disfrazado como una ofrenda de paz, Nadir Shah invitó a cenar a su derrotado rival. Cortésmente anunció que el trono de la India seguiría siendo de Muhammad. Como
como ambos eran reyes, según el protocolo ahora deberían intercambiar sus turbantes. Para Mahamat fue un momento terrible. Ya en sus aposentos, Nadir Shah desenvolvió su premio. Cuando vio el diamante, balbució las palabras Koh-i-Noor, montaña de luz. En ese momento nació el nombre moderno de la gema. Se convirtió en el diamante más famoso del mundo. También creció su reputación como portador de mala suerte. Nadir Shah, el rey persa, se volvió loco poco después de haberse llevado el Koh-i-Noor y fue asesinado por su propio guardaespaldas. Durante 75 años la gema pasó por un mar de sangre, mientras unos hermanos cegaban a otros por su brillo. Finalmente la gema volvió a la India como botín de un Maharajá llamado Ranjit Singh, que se veía a sí mismo como un gran gobernante al estilo de los mogoles. Pero también él se encontró ante un astuto adversario, otro invasor que codiciaba el Koh-i-Noor. Durante el principio del siglo XIX, los británicos habían estado haciéndose con el control de la India. Ahora miraban hambrientamente el Punjab, el rico reino del norte controlado por Ranjit Singh. Además, los británicos no pudieron evitar fijarse en el fabuloso diamante del Maharajá. Pero mientras Ranjit Singh estuvo vivo, conservó su ventaja. Sabía que sus hijos no podrían hacerlo. En 1839, en su lecho de muerte, las últimas palabras de Ranjit Singh fueron de advertencia. «Permitid que lleven el Koh-i-Noor al templo como ofrenda a Krishna», suplicó. Pero sus hijos se negaron a escuchar, ya que la brillante gema parecía sacar con frecuencia lo peor de cada uno de los que estaban más cerca de ella. Los hijos mayores de Ranjit se destruyeron unos a otros poco después de su muerte, dejando a Dulip, su hijo menor, en el trono. El joven no fue rival para los británicos. A los 12 años le presentaron un tratado. Las condiciones eran muy sencillas. El joven gobernante tenía que abdicar y someterse a las autoridades británicas. Además, como gesto de buena voluntad, tenía que cederle el Koh-i-Noor a su majestad la reina Victoria. Dulip había sido educado para gobernar. Sin embargo, antes de su 13º aniversario, su vida como príncipe de la India había terminado. Exiliado a Inglaterra, pasaría el resto de su vida a la deriva. Un amargado hacendado rural convencido de que le habían robado su trono y su diamante. La aureola de una maldición seguía acompañando al Koh-i-Noor. Victoria nunca lo puso en una corona. Su esposo, el príncipe Alberto, supervisó el tallado de la piedra para que ésta reflejara el gusto británico. Perdió una tercera parte de su peso. En la actualidad, bien guardado en la Torre de Londres, el Koh-i-Noor ya no ejerce su influencia sobre los reyes. Se ha convertido en un objeto de admiración para los turistas más que para la realeza. Un recordatorio de una época en la que el poder de los príncipes descansaba sobre una piedra preciosa.
oro inca. En el lado opuesto del mundo, en las selvas de Sudamérica, otro tesoro iba a despertar la codicia de los reyes. Durante casi 3000 años, los artesanos de Perú habían estado trabajando un precioso metal, una sustancia tan maleable que se podía retorcer y forjar, dándole una miríada de formas. Los incas lo llamaban el sudor del sol, el oro. Lo trabajaron creando exquisitos tesoros para sus emperadores y sus dioses. Las doradas riquezas de Perú hicieron que surgiese una leyenda, una historia tan seductora que finalmente destruiría a esta antigua civilización. Según la leyenda, en las Américas había un país con tal abundancia de oro que el rey rociaba su piel con polvo de oro. Los españoles lo llamaban El Dorado. Se decía que mientras navegaba por un lago sagrado, hacía ofrendas de oro a los dioses. En 1511 el rey Fernando el Católico dio una orden a sus exploradores con una frase que ha resonado a lo largo de la historia. Conseguid oro. Humanamente si es posible. Pero cueste lo que cueste, conseguid oro. Muchos salieron en busca de la mítica tierra del oro, incluido un soldado aventurero analfabeto llamado Francisco Pizarro. Obsesionado por sus sueños de glorias y riquezas, reunió un ejército de menos de 200 hombres y zarpó en busca de El Dorado. La historia de la conquista del Perú es poco menos que extraordinaria. Aunque en una inferioridad numérica aplastante, los españoles tenían varias ventajas significativas. Sus brillantes armaduras les daban aspecto de dioses. Los mosquetes y los cañones españoles aterraban a los indios. Sus caballos eran más aterradores todavía para un pueblo que nunca había visto nada igual. Y lo más importante de todo, los españoles llegaron cuando el imperio inca estaba sumido en el caos. Una sangrienta guerra civil había dividido el reino, enfrentando a los hijos del rey unos contra otros. Pizarro, a pesar de su pequeña fuerza, sometió a los incas sin perder un solo hombre. Atahualpa, el gobernante inca, no estaba acostumbrado a tratar con hombres como Pizarro. Toda su vida había sido venerado como un dios, alimentado por sus sirvientes y vestido con refinadas túnicas que se quemaban al final de cada día. A Atahualpa, su captura a manos del desfachatado conquistador lo pilló totalmente por sorpresa. Pero el rey inca se dio cuenta rápidamente del motivo de su adversario. Vio la codicia de los españoles por el oro. Para comprar su libertad, le ofreció llenar la celda de su prisión con lo que más deseaban. Su llamada recorrió el imperio inca. Durante semanas los tesoros inundaron la ciudad. Haciendo caso omiso de la belleza de la orfebrería inca, los españoles fundieron el oro destruyendo innumerables obras de arte. La recompensa fue aumentando hasta que llegó a pesar casi 5 toneladas, con un valor aproximado de 270 millones de euros actuales.
El rey inca estaba seguro de que los españoles tenían ya suficiente, pero Atahualpa juzgó mal a sus captores españoles. Aquellos tesoros solo les abrieron más el apetito. Los españoles incumplieron su promesa y mataron al rey inca. Hoy, en la ciudad española de Sevilla, el oro de los incas pervive todavía. El altar dorado de la gran catedral está hecho de oro peruano en su totalidad. Los tesoros de la iglesia, santificados para contener el cuerpo y la sangre de Cristo, están hechos con el mismo oro que antaño fue utilizado para venerar al sol y adornar al emperador inca. El oro es imperecedero. Los emperadores, los conquistadores, incluso las civilizaciones pueden perecer, pero el oro vive eternamente. Y sin embargo, hay momentos en los que incluso el oro palidece en comparación a otros tesoros. Tesoros chinos. Desde sus primeras dinastías, hace casi 5.000 años, la civilización más antigua de las existentes ha tenido un gusto diferente para los tesoros. Antaño estas grandes vasijas brillaban y resplandecían. Pero para los antiguos chinos el atractivo del bronce no estaba en su pátina, sino en su poder para comunicarse con el mundo de los espíritus. En la antigua China, los reyes gobernaban por el derecho divino otorgado por sus antepasados. A cambio, se esperaba que los reyes actuaran como intermediarios entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Era su tarea más sagrada. Los reyes llenaban los grandes recipientes de alimentos y de vino, ofreciéndoselos a sus predecesores. Acompañados por sus familias, pedían buena fortuna y éxito en sus batallas. Durante siglos, en la China no había nada más valioso que estos objetos sacrificiales de bronce. La mayoría de los tesoros, como el oro y las gemas, proceden de la tierra, pero el bronce es un metal hecho por el hombre. Su desarrollo fue tan revolucionario que le dio su nombre a toda una edad, la Edad del Bronce. Hace 3.500 años, esto era tecnología de vanguardia, los superordenadores del mundo antiguo. El bronce es una aleación. Se hace fundiendo minerales que contienen cobre y estaño, combinándolos luego con una pequeña cantidad de plomo. Las sociedades mediterráneas estaban empezando a trabajar los metales cuando los chinos ya estaban fraguando las vasijas más exquisitas. Estaban esmeradamente decoradas. El bronce tenía un valor tan alto que solo la élite podía permitirse estas vasijas que pueden pesar más de 500 kilos. A veces están embellecidas con bestias imaginarias. Pero las caras más obsesionantes de todas pertenecen a estos bronces, de los que se cree que participaron en el antiguo ritual del sacrificio.
Los encontraron en 1986, en una enorme fosa en la provincia de Sichuan, en uno de los recientes descubrimientos arqueológicos más extraordinarios. Fueron quemados y rotos intencionadamente hace más de 3.000 años. El hallazgo más impresionante fue una estatua de un hombre de tamaño real, elegantemente vestido, claramente de alto estatus. Algunos expertos creen que las figuras podían haber sido sustitutos para los sacrificios humanos, que a menudo se encuentran en las antiguas tumbas. En años posteriores, el bronce perdió su papel sagrado en la China, pero mantuvo su valor como tesoro y como arma bélica. También se fundían campanas hermosamente trabajadas para que los nobles entretuvieran a sus invitados. Entonces surgió otra sustancia como el tesoro más valioso de la China: el jade. Lo que el oro, la plata y las brillantes gemas habían significado para los pueblos del mundo occidental, lo significaba el jade para los chinos. Se dice que un emperador chino ofreció 15 ciudades a cambio de un pequeño trozo de jade que le cabía en la mano. Los chinos estaban tan apasionados por el jade que lo transportaban 3.200 kilómetros por la ruta de la seda, desde su fuente original en Khotan, en Asia Central, hasta los talleres imperiales de Beijing. Pocas piedras son tan difíciles de tallar. El jade es duro como el acero. Se dice que algunos artesanos estudiaron un trozo de piedra durante años antes de empezar a rebajarla con arena abrasiva. Se tomaron su tiempo. Para los chinos, el jade era algo más que una bonita diversión. Al igual que los bronces sacrificiales, tenía una dimensión espiritual. Los reyes y los nobles iban a la tumba acompañados por su jade. Se creía que la perfección de la piedra fomentaba la inmortalidad. Asombrosamente, al otro lado del mundo, en México y Centroamérica, los antiguos reyes mayas y aztecas también se llevaban su jade con ellos. Se dice que un rey azteca sonrió cuando supo que los españoles buscaban oro, ya que para él era un metal bajo comparado con el jade. Todas las culturas tienen sus tesoros. Algunos tienen una dimensión espiritual, mientras que otros simplemente nos inspiran con su belleza. Pero desde los tiempos más remotos, la seducción que ejercen los tesoros ha tenido siempre un doble filo. Siempre ha atraído a las fuerzas y ambiciones más oscuras. Si un cáliz es un tesoro, entonces seguramente está envenenado.